Te prometo que esta historia no te va a dejar indiferente. Hola, mi estrella favorita. Bienvenido una vez más a nuestro canal. Anualmente, una de cada 40.000 personas es diagnosticada con algún tipo de enanismo, mientras que se estima que solo unas 3.000 personas en el mundo padecen de gigantismo. Pero, ¿alguna vez has oído de alguien que haya vivido con ambas condiciones? Pues hoy te voy a contar la historia de un hombre que nació con una condición médica tan única que hasta el día de hoy sigue siendo un verdadero misterio para la ciencia. Pero también la historia de un hombre absolutamente extraordinario, cuyo único deseo era ser normal. Nació en la ciudad de Graz, Austria, en 1899. Al nacer, registró una talla y peso muy por debajo de un recién nacido normal, por lo que los médicos lo diagnosticaron con acondroplasia, el tipo más común de enanismo y que se caracteriza porque todos los huesos largos están acortados simétricamente, siendo normal la longitud de la columna vertebral, lo que provoca un crecimiento disarmónico del cuerpo. No obstante, su cuerpo no respondía del todo a estas características, ya que su estructura era un tanto más simétrica que la de otras personas con la misma condición. Tras el diagnóstico, sus padres estaban muy sorprendidos, pues ambos eran estatura promedio y en sus familias no había antecedentes de esta condición. Sin embargo, como la mayoría de los padres, aceptaron su condición e hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que llevara una vida completamente normal. Y salvo por sus frecuentes visitas al médico, así fue durante sus primeros años de vida. Pero esto cambió significativamente cuando comenzó la escuela. Mientras estuvo en casa con sus padres y hermanos, todo era normal, jamás se sintió diferente. Sin embargo, cuando entró a la escuela, sus compañeros solían molestarlo constantemente por su baja estatura. Esto lo hacía sentir muy frustrado, pues él no se sentía diferente a los demás. Es por eso que cuando estalló la guerra en 1914, vio la oportunidad perfecta para hacer algo con lo que podría demostrar su valor y ganarse el respeto de sus compañeros y familiares. Decidió enlistarse en las filas del ejército para pelear por su país. Aquello no resultó como esperaba, ya que la estatura mínima requerida para unirse a la Fuerza Armada era de 1.5 metros, y él, con 15 años, solo medía 1.18 centímetros, así que fue rechazado. Por su baja estatura, lo consideraron un soldado ineficaz y le negaron el ingreso a las tropas. Como es de esperarse, volvió a casa con un profundo sentimiento de derrota. Esto era algo muy importante para él, y una vez más, su enanismo era todo lo que la gente podía ver. Para colmo, en esa misma época, sus pies comenzaron a crecer desproporcionadamente. Era algo preocupante, pues mientras sus pies se alargaban, él no crecía ni un solo centímetro, y los médicos no podían explicarse a qué se debía este extraño fenómeno. Sus pies llegaron a crecer tanto que debió requerir zapatos talla 20. Imagínate lo extraño que puede ser un enano con pies gigantes. Para que te hagas una idea de lo desproporcionado que esto era, considera que el jugador de baloncesto Shaquille O'Neal calza una talla 23, pero mide 2.16 metros. No obstante, en los años siguientes aumentó unos cuantos centímetros y a los 19 años llegó a medir 1.48 metros. Emocionado por haber crecido unos centímetros, decidió presentarse una vez más en las Fuerzas Armadas y postularse como soldado, pero fue rechazado por segunda vez debido a su baja estatura. Y no solo eso, sino que otros postulantes hicieron comentarios burlescos sobre sus pies. Sin embargo, a partir de esta edad, su cuerpo empezó a experimentar una transformación tan extraordinaria y extrema que dejaría atónita a toda la comunidad científica y lo haría acreedor de un récord Guinness, aunque a un precio muy alto. A partir de los 20 años, ante el asombro de todos, y en especial de él mismo, su cuerpo empezó a crecer de forma acelerada y sin ninguna explicación. Al principio, se sintió feliz, creyó que aquello era un milagro, que su enanismo se había curado y que ahora sería un hombre normal, pero no sabía lo equivocado que estaba. Para cuando tenía 30 años, ya había superado los 2 metros de altura. Los médicos estaban absolutamente desconcertados. No tenían idea de cómo una persona que fue diagnosticada con enanismo de repente se había convertido en un gigante de más de 2 metros. Desafortunadamente, este desmesurado aumento de estatura no fue el único cambio significativo que sufrió su cuerpo. A medida que crecía, su columna vertebral se fue curvando cada vez más, lo que le provocó
un dolor insoportable en su espalda e inexplicablemente una extrema falta de apetito. Al poco tiempo, otros sentidos empezaron a fallar. La visión de su ojo izquierdo se fue deteriorando hasta perder completamente la vista y empezó a perder la audición. A raíz de todas estas complicaciones, los médicos le hicieron un sinnúmero de pruebas de todo tipo, y uno de los primeros diagnósticos que surgió a raíz de los estudios realizados fue que su glándula pituitaria presentaba una disfunción, la cual era producida por un tumor benigno, liberando cantidades excesivas de hormonas del crecimiento. Adicionalmente, el trastorno hormonal tuvo como consecuencia una acromegalia, una enfermedad crónica de la glándula pituitaria que produce un aumento de tamaño en las manos, los pies, la mandíbula y la nariz. Esto explicaba el extraño crecimiento de sus pies. La buena noticia era que al fin había un diagnóstico. La mala era que el panorama para él no era nada favorable. Los doctores le informaron que, desafortunadamente, esta clase de trastorno produce otros efectos secundarios mucho más graves que unos pies gigantes. Él ya estaba experimentando algunos y era cuestión de tiempo que el resto apareciera. Por esta razón, los médicos recomendaron operarlo de inmediato para extirpar el tumor, pues si no lo hacían, él literalmente podría crecer hasta dejar de vivir. En diciembre de 1930, el cirujano O. Hirsch practicó una operación invasiva para poder extirpar el tumor de su glándula pituitaria. Si las cosas salían bien, se detendría su crecimiento, y esto le devolvería algo de toda la calidad de vida que perdió en los últimos años. Esto era algo que él ansiaba, pues aquello que en algún momento vio como un milagro se había convertido en una condena. Por desgracia, las cosas no salieron como se esperaban, y tras la intervención quirúrgica, no solo siguió creciendo, sino que nunca más pudo levantarse de la cama, pues el dolor de espalda era tan fuerte que no le permitía caminar. En los años siguientes, su salud fue empeorando cada día, hasta que en 1950, a los 51 años y midiendo 2.34 metros, dejó este plano a causa de todas las complicaciones médicas derivadas de su enfermedad. El nombre de este hombre extraordinario era Adam Reiner, y es el único ser humano conocido que llegó a padecer enanismo y gigantismo a lo largo de su vida, lo que lo convierte en un caso único en la historia de la medicina. Su increíble cambio se registra en el libro Guinness de los récords como la mayor variación de estatura de la historia. Sin embargo, la vida de Adam distó mucho de ser una vida feliz. Durante toda su niñez y adolescencia, debió lidiar con el estigma de ser un enano, mientras que toda su vida adulta estuvo marcada por las terribles complicaciones propias del gigantismo. Luego de su deceso, su cuerpo fue minuciosamente estudiado y documentado por la comunidad médica de Austria, antes de ser devuelto a sus familiares para ser despedido dignamente. Pero aún hoy, sigue siendo un verdadero misterio cómo fue que este hombre llegó a desarrollar dos condiciones tan extremas y tan raras en el mundo. Si esta historia te dejó perplejo, espera ver la que te dejo por aquí. Te quedarás sin palabras.